Dios no quiere soldados de chocolate, Dios quiere guerreros valientes, hermano. Soldados de verdad, del ejército de Dios. Usted tiene que entender, hermano, que estamos en medio de una guerra, y vuelvo y le repito, no podemos ser indiferentes o imparciales. Mire, yo no voy a meter en temas de política ni ese cuento. Pero yo sí creo que el problema en Colombia, en parte, hermano, es que hay una guerra, o había una guerra, o hay una guerra, y la sociedad es imparcial. No asume una posición. Entonces llaman el conflicto armado víctimas del conflicto armado, pero no asume una posición de qué lado estamos. Y eso es un error. Pero bueno, ese tema no vamos a entrar en ese tema. Pero sí creo que es un error. Porque el que viene, saquea, pone bombas, no lo está haciendo contra un gobierno solamente, es contra una sociedad. Y cuando la sociedad no asume una posición, está siendo imparcial, y ese es parte del problema, pero bueno, eso no lo voy a hablar ahorita. Lo que sí le quiero decir, hermano, es que en esta guerra espiritual en la cual nosotros estamos, usted y yo no podemos ser imparciales o indiferentes. Quiero que me escuche. Vamos a hacer un poquito de silencio. Los sugieres están es para ayudar a hacer silencio, no ayudar a hablar. ¿Sí? Entonces, por favor, ayúdenos a hacer silencio. Tenemos un enemigo peligroso que está trabajando y sus intenciones son malas. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Tenemos un enemigo, hermano, que está ensañado en, dice la Biblia, hurtar, matar y destruir. Y el enemigo es bien malo. Ahora, este enemigo tiene armas y está debidamente organizado, dice la Biblia. Ahí lo acabamos de leer. Entonces, ese enemigo está organizado de manera jerárquica. Dice ahí principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Hay una jerarquía, está organizado. ¿Sí? Y tiene unas armas espirituales. Una de esas armas que aparece ahí en Efesios capítulo 6, ¿cuál es? Por lo menos aparece un arma. ¿Cuál es? Los dardos de fuego del maligno, dice ahí. Entonces el enemigo sí tiene armas, el enemigo sí está organizado y el enemigo sí está trabajando. Y la Biblia enseña que nosotros también debemos estar, hermanos, organizados, y que nosotros debemos pelear, y que Dios nos dio unas armas espirituales que nosotros debemos usar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, mire, como ejército de Dios debemos conocer y debemos usar las armas espirituales que Dios nos ha dado. Por eso 2 Corintios capítulo 14 y 10 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son ¿qué? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice ahí. Entonces, lo cierto es que usted y yo tenemos unas armas que Dios nos dio. Escúcheme. Cuando usted y yo vinimos a Cristo, y el Señor nos perdonó y nos limpió con su sangre preciosa, ¿cuántos dicen amén? Él nos cambió vestiduras. Nosotros teníamos unas vestiduras espirituales, y Él nos las cambió y nos puso una vestidura nueva. Eso lo enseña la Biblia. Parte de esa vestidura que el Señor nos puso es una armadura, ¿verdad? Diga amigo, una armadura. ¿Sí? Que es como si fuera ¿cómo se llama? Un uniforme militar, una armadura. Usted no la ve, pero por el hecho de que no la vea no significa que no sea real. Es una armadura que Dios nos dio. ¿Listo? Usted tiene una armadura. ¿Sí dice Efesios o no? Ah, bueno. Pero con esa armadura el Señor nos dio unas armas. Y esas armas que el Señor nos dio, usted y yo tenemos que aprender a usarlas, y usted y yo tenemos que aprender a conocerlas y a usarlas. Por eso colocábamos el ejemplo del soldado que allá en el ejército le enseñan a manejar y a conocer su fusil, sus armas. ¿Verdad? Que lo conozca bien y lo maneje. No sea que vaya a disparar y resulta que le pegue al que está al lado, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que pusimos el ejemplo? Entonces en lugar de apuntar para allá, apuntas para el lado y termina hiriendo a sus compañeros. ¿Sí? Yo he escuchado de soldados que por accidente hirieron a un compañero. O a sí mismos, exactamente, eso. Ahora, le digo una cosa, en la iglesia es lo mismo, hermano. Si usted no aprende, escúcheme, como inquieto, apacigüe su espíritu, su corazón. Si usted no aprende a usar las armas espirituales, usted termina hiriendo a otros o termina hiriéndose usted mismo. Y por eso es que hay tanto hermano, ay, me hirió.
Esa persona me hirió, me dijo, me hizo feo. Pero ¿sabe por qué? Porque estamos enfocándonos hacia el lado que no es. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender, hermanos, a usar las armas, vuelvo y le repito, espirituales que Dios nos ha dado. Hablamos de algunas armas, estaba la oración, el ayuno, la intercesión, adoración, alabanza, testimonio, fe, perdón. Ahí hablamos de algunas armas, ¿verdad? Mencionamos algunas. ¿Listo? Hoy vamos a hablar acerca de 4 armas. Hace 8 días, 15 días empezamos a hablar de una, vamos a recordarla. Y luego vamos a hablar de otras 3 armas letales que Dios nos ha dado para que nosotros las usemos. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero empezar diciendo lo siguiente, hermanos. Quiero que venga conmigo primero de Samuel. Primer libro de Samuel. Capítulo 17, por favor. ¿Listo? Primero de Samuel 17. ¿Estamos? Bien. Entonces vamos a retomar otra vez la historia de David y Goliat. Entonces ahí está David, está peleando contra Goliat. Acuérdense, hablamos de eso también, el ejército contra otro ejército, la guerra, frente de batalla, todo listo para la guerra, estaban peleando, estaban armados, los ejércitos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y resulta que aparece el David, el David no, sino el Goliat. Aparece Goliat. Y David se va a confrontar o va a luchar contra ese Goliat, contra ese gigante. Pero antes de que ellos entraran en una confrontación física, ¿verdad? Hubo otra confrontación en la cual ellos dos estuvieron. ¿Sí? ¿Me está escuchando o no? Antes de que ellos se agarraran y se dieran, ¿verdad? O antes de que David le diera a Goliat, físicamente hablando, hubo otra confrontación. Y escúcheme, pon atención, David antes de pelear con Goliat, peleó con él en la dimensión de las palabras. Hubo una confrontación de palabras. ¿Listo? Si usted se pone a mirar lo que hizo Goliat, que representa lo que hace el enemigo lo que hace es pelear con palabras. Por eso el Goliat lo que hacía era menospreciar. Dice que menospreció a David. ¿Sí? Más o menos lo que le dijo, pelado, muchacho, una cucaracha, un ratón. Lo menospreció, le dijo. Usted es muy débil, usted es muy chiquito, usted no puede conmigo, le dijo así. Algo así. Pero un versículo más allá del que vamos a ver ahorita, dice que maldijo a David por sus dioses, dice así. O sea que empezó a maldecir, lo maldijo. Lo empezó a maldecir. La guerra espiritual es una guerra de palabras, usted tiene que entenderlo. ¿Cómo se pelea? Porque alguien decía, bueno, ¿y cómo peleo? ¿Y cómo uso las armas espirituales? Palabras. Es una guerra de palabras. Es una guerra que se pelea en la dimensión de las palabras. No sé si me hago entender. Entonces el enemigo empieza a pelear. ¿Y cómo pelea el enemigo? Palabras. Empieza a vociferar, empieza a hablar. Y así, ese es el patrón del enemigo a lo largo de toda la escritura. Por eso, por ejemplo, en Nehemías, ¿cuántos han leído Nehemías? Esdras, Nehemías. Dice que Dios le dio la orden a Nehemías de de levantar el muro, de construir la ciudad. Pero los enemigos se levantaron otra vez. ¿Y sabe qué hizo el enemigo? ¿Cómo empezó a atacar? ¿Cómo empezó a pelear? Empezó a vociferar. Y empezó a decirle, esa murallita que están levantando, si pasa una zorra, la tumba. Y empezó a hablar palabras, porque la guerra espiritual se pelea en la dimensión de ¿qué? Dígale al que está al ladito, en la dimensión de las palabras. Y así. Ahora le quiero decir lo siguiente, hermanos. Pon atención. Esa es la guerra que nosotros estamos viviendo. Muchos de ustedes, por no decir todos, el enemigo ha empezado a atacarlos con palabras, con maldición. Palabras, escúcheme, palabras que alguien habló, alguien dijo, que se dejó usar por el enemigo, que se deja usar por el enemigo, por el adversario. Escúcheme. Cuando alguien se acerca y le dice, usted no puede, usted no es capaz, usted nunca va a cambiar. Su economía va a estar mal. Hay gente que es así, ¿verdad? Y habla ese tipo de cosas.
A veces son de la misma familia. A veces son familiares, son los que se encargan de maldecir a la otra persona. Y decirle, ¿qué cosa? Usted nunca va a salir adelante, usted nunca va a cambiar, siempre serás el mismo. Eres un fracasado, no sé qué más cosas. A veces es la familia. A veces son otras personas. A veces es la iglesia, los hermanos en Cristo, hermano. Tristemente. Porque uno no debería dejarse usar por el enemigo, sino yo tengo que dejarme usar. ¿Es por quién? Por el Señor, por Dios. Pero hay gente en la iglesia que se deja usar por el enemigo para lanzar maldiciones, para declarar sobre la vida de la persona cosas. Entonces el enemigo utiliza eso, utiliza a veces circunstancias o a veces voces a la mente y al corazón. Les decía a los hermanos esta mañana, mire, algunos de ustedes tienen un problema, hermanos, es que ustedes son buenos para escuchar al enemigo, pero son malos para escuchar a Dios. Y el diablo les habla a la mente y al corazón y usted dice, ay, sí. Y el diablo le dice, lo voy a acabar su hogar, voy a destruir su matrimonio, se van a divorciar, sus hijos se van a perder. Y usted se pone a pensar, ay, sí, de verdad. No, mire, empieza a decirle al enemigo, mire lo que estoy haciendo, mire lo que está pasando, mire que esa persona no cambia. Y usted empieza en su mente y en su corazón, ay, de verdad, sí. Usted no entiende que es el enemigo, ya está la guerra y la guerra se pelea en la dimensión de las palabras. No sé si me hago entender. Le decía a los hermanos esta mañana que hace algún tiempo, siendo muy joven, estaba soltero y trabajaba en cierta empresa. Yo tenía una lucha porque yo tenía un problema de salud, unos malestares, un quebranto de salud tenía. Y resulta que yo estaba pensando en mi mente, en mi corazón, decía, no, estoy enfermo, me voy a morir. Yo decía eso, pensaba eso, me voy a morir. No voy a llegar a los 40. Me voy a morir, me siento muy mal. ¿Quién sabe qué tendré? Ese era mi pensamiento. Y yo estaba luchando con eso porque ya estaba en la iglesia, ya conocía del Señor. Y yo estaba luchando con eso. Y entonces estaba en una empresa y yo tenía que visitar a algunos clientes para cobrarles. No era Chepito, no. Bueno, ustedes no saben qué es eso. Tenía que ir a cobrar y había un cliente que yo una vez cruzamos palabras, saludo y no más. No, ni él sabía a fondo quién soy yo, ni me conocía ni yo a él. Y un día lo fui a visitar a esta persona y resulta que me lo encontré ahí en el edificio, cerquita al edificio donde estábamos. Venía bajando y tan pronto volteó la esquina, digámoslo así, nos chocamos de frente y cuando me miró me dijo, uy, usted sí tiene una cara de enfermo, usted lo veo mal, me dijo así. Y yo decía, ¿y este por qué me dice eso? ¿Por qué me dice eso? ¿Sí? ¿Por qué me dice eso? Claro, yo después empecé a reflexionar, claro, el enemigo, el diablo lo está usando. Porque el diablo habla y la guerra espiritual se pelea en la dimensión de ¿qué? A veces ocurre así en la iglesia, usted ve a un hermano que está como malo y dice, lo veo mal, hermano, lo veo grave. En lugar de decirle, no, te veo bien, Cristo está contigo, Dios te levanta. No, como que no le gustó. Usted y yo tenemos que dejarnos usar es por el Señor, no por el enemigo. Usted ve a alguien y lo veo mal. No lo vea, no hable eso. Hable palabra de Dios sobre la vida de esa persona. No sé si me hago entender. Entonces mire, venga conmigo a 1 Samuel capítulo 17. ¿Listo? 1 Samuel 17, verso 44. ¿Listo? ¿Listo? Ya está la guerra. Por eso la guerra no empezó cuando David le dio el pedradón en la cabeza a Goliat. No, la guerra empezó antes. Y entonces, mire que el primero que atacó, ¿quién fue? Goliat. Y mire lo que dijo. Verso 44. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré ¿qué? Tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Sí bien? ¿Qué fue lo primero que hizo el enemigo? Habló, vociferó. Dio una palabra de muerte, de maldición. Habló.
Escúcheme, ¿listo? Ahora, mire lo que hizo David. Entonces, ¿qué? No, pero yo quiero que usted lo lea. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Verso 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará hoy en nuestras manos. Escúchenme, ahí está la guerra de palabras, ¿verdad? El enemigo lanzó la palabra, pero ¿qué hizo David? Él también habló. Ahora yo le hago una pregunta: ¿quién ganó? David. Porque Goliat habló un versículo. ¿Cuántos versículos habló David? 3 o 4. 4 versículos. No sé si me hago entender. Si ve que el enemigo habló un versículo, pero David, ¿cuántos habló? 4 versículos. Le dio una palabra más fuerte, más poderosa, de unción, de poder. Amén. Ahora le quiero decir, eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. La guerra espiritual se pelea en la dimensión de las palabras. Cuando usted entiende que el enemigo está atacando por palabras que ha traído maldición, nosotros tenemos que levantar y declarar la palabra de Dios con poder y autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Mire, hay personas que de pronto no lo entienden, no lo han entendido en la iglesia. Porque usted va al médico porque tiene unos síntomas, un malestar. Y el médico da un dictamen, que tiene todo derecho a hacerlo. Pero a veces pareciera que la persona cree más al dictamen del doctor que al dictamen de la palabra de Dios. Entonces el doctor le dice: eso no hay nada que hacer. Eso es crónico, eso es para siempre. Usted va a tener que vivir todo el tiempo con eso. Cada día se va a poner peor. Y la persona dice: amén. Usted tiene que entender, eso fue el dictamen. Pero usted se va a levantar con poder y autoridad y va a declarar la palabra de Dios. No sé, mi Biblia dice: por su llaga fuimos. Mi Biblia dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. El enemigo le está hablando y está diciendo: voy a acabar con tu hogar, con tu matrimonio, se van a separar, voy a destruir tus hijos. Y la persona dice: ay, sabe que sí, no hay nada que hacer, ya todo está perdido. Espere un momentico, Goliat está hablando y usted está creyéndole. David no hizo eso. Por una palabra que le dio, él le habló 4 palabras más fuertes y poderosas. Por eso David venció a Goliat. No sé si me hago entender. Denle un aplauso al Señor. Amén. Vamos a hablar entonces 4 armas. Número 1, la primera arma que hablamos se llama la sangre de Jesús. ¿Sí? Diga conmigo: la sangre de Jesús. Apocalipsis 12:10 dice que nosotros le hemos vencido por su sangre. Que hemos vencido al maligno, al enemigo, al acusador. Dice que lo hemos vencido por su sangre. ¿Por qué? Porque es importante, hermano, que entienda que la sangre de Cristo es un arma de guerra. Diga conmigo: la sangre de Cristo es un arma de guerra. Ahora, yo no le estoy diciendo que usted lo use como un fetiche, ¿verdad? Como un agüero. ¿Sí? Hay gente que lo toma así: ay, la sangre de Cristo tiene poder, me cubro con la sangre, lo único que le falta es que le eche la bendición. No es un agüero, no es un fetiche. Usted tiene que entender por qué la sangre de Cristo es un arma de guerra. ¿Por qué? No es un agüero, no es un fetiche. ¿Por qué? Entonces mire, ponga atención. Satanás tiene un arma poderosa que usa contra las personas, y esa arma se llama pecado, se llama acusación, se llama vergüenza, se llama recuerdo.
¿Cómo se llama? Pecado, acusación, vergüenza, recuerdo. Entonces, nuestros pecados son los que le dan lugar al enemigo para que venga y nos toque. No sé si me hago entender. Porque la Biblia dice, yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Y otro versículo dice, y el maligno no los puede tocar. Entonces eso está claro. El enemigo no nos puede tocar. El maligno no puede venir, no puede entrar ni a nuestras vidas ni a nuestras casas. ¿Cuántos lo creen? Pero ¿sabe cuál es el problema? Cuando hay un pecado, ese pecado inconfeso, ese pecado oculto, ese pecado inconfeso, le da una entrada al enemigo. Otra forma de verlo es que a través de eso se le da lugar al enemigo para que, ¿cómo se llama? Para que nos pida, para zarandearnos, dice. ¿Se acuerda que el enemigo pidió a quién? ¿A Pedro para qué? Para zarandearlo. Usted tiene que entender eso. Los pecados, la vergüenza, el recuerdo. Mire, una de las cosas que hace el enemigo es traer recuerdos. Decirle, usted no ha cambiado, usted sigue siendo la misma persona, usted no va a cambiar. Usted no va a dejar eso. Y empieza a convencer a la persona de que así es, ¿verdad? De que así es. Les decía a los hermanos, yo fui un borrachín en mi época sin Cristo. Fui tan borracho, hermano, que me encontraron un día botado, como dice la canción, en el andén. 4 de la mañana botado en la calle, porque no me podía levantar. Y mi hermano me encontró y ahí está mi hermano. Yo estaba ahí. Fui un borracho. Pero el enemigo no me puede venir a sacar los trapitos al sol. El enemigo no me puede venir a acusar porque ya el Señor me perdonó, me limpió. No soy el mismo. No me puede venir a acusar porque eso yo ya le dije, Señor, perdóname, límpiame. Y el Señor me limpió y me transformó. No sé si me hago entender. Pero es un arma que el enemigo utiliza. Si yo me pongo a escuchar, digo, no, tú no has cambiado, sigues siendo el mismo. Te sigue gustando eso. Lo vas a hacer, te atrae. Y si uno se pone a escucharlo, termina haciéndolo. No sé si me hago entender. Entonces, escúcheme, mire, ponle atención. Dios nos ha dado un arma poderosa para defendernos que se llama el perdón por su sangre. Diga conmigo, el perdón por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo perdona, cubre y protege. 3 cositas. Perdona, cubre, protege. Perdona, nos cubre, nos protege. Quiero decirle, la sangre de Cristo sí protege, hermano. La sangre de Cristo sí nos protege. Cuando estamos cubiertos por su sangre, el enemigo no nos puede tocar. No puede venir. Vence al enemigo, lo ahuyenta, lo derrota, lo despoja. Hablamos ese día de Colosenses capítulo 2, versículo 11, que dice, el acta de decretos que nos era contraria, la clavó en la cruz, ¿verdad? Y luego despojó a los principados y a las potestades. Ese acta de decretos es de lo que el enemigo se agarra para acusarnos. No sé si me hago entender. Mire, el problema de algunos de ustedes es que usted tiene cosas de donde el enemigo se está agarrando para acusarlo. Y lo coge ahí de eso. ¿Por qué? Porque uno tiene que ir y pedir perdón por eso. Hay que pedir. Mire, por eso es que a veces uno tiene que pedir perdón, inclusive por los pecados de los padres y de los abuelos, por ejemplo. Pues dices, yo que tengo la culpa de lo que hizo mi papá o mi abuelo o mi abuela. Sí, pero el enemigo de ahí se coge y se agarra para venir y acusar y venir y traer maldición. Pero entonces uno tiene que aprender. No sé si me hago entender. La sangre de Cristo nos perdona. Por eso la Biblia dice que tenemos abogado. Y la Biblia dice que si alguno ha pecado, dice, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora esta arma es aplicada por fe, en oración y confesión, en proclamación. Acuérdese que es una guerra ¿de qué? De palabras. Entonces, cuando usted ore, declare la palabra. ¿Sí? Si usted siente que el enemigo lo está acusando, que el enemigo está trayendo maldición sobre su vida, porque les decía a los hermanos esta mañana, así es. Usted no se imagina la cantidad de personas que el diablo está usando para maldecir su vida. Nosotros estamos aquí orando, estamos juiciosos, hermano, aquí como iglesia.
Usted sabe que los brujos y los satanistas están bien organizados. Eso usted no lo sabe. Ellos están bien organizados, los brujos. Y cada brujo está asignado por un sector. Así que nosotros tenemos uno o varios brujos que oran por la iglesia, por esta iglesia. Oran para maldecir. Oran no a Dios sino al diablo. Y maldicen y dicen y empiezan a decir que esa iglesia se separen, que en esa iglesia se divorcien, que en esa iglesia haya adulterio, fornicación, que en esa iglesia tenga enfermedad. Maldecimos a esa iglesia con enfermedad y empiezan a maldecir. ¿Sí? Pero es donde viene la sangre de Cristo que nos cubre, que nos protege. ¿Cuántos dicen amén? Y el enemigo no puede venir. Ahora, eso como número uno. Como número dos, hablamos de la sangre de Cristo entonces como arma de guerra. Número dos, el nombre de Jesús como arma de guerra. ¿Listo? Marcos capítulo 16, por favor. Marcos 16, ¿lo tiene? Marcos 16, versículo 17, dice la palabra del Señor ahí. 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. ¿En mi nombre qué? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Filipenses 12, 9 al 11, Efesios 1, 19, nos habla del nombre de Cristo, que Él recibió un nombre sobre todo nombre. Y ese nombre nosotros lo podemos usar. Y cuando, escúcheme, cuando uno usa ese nombre, cuando nombramos ese nombre nos da poder y nos da autoridad. Digo, amigo, poder y autoridad. Eso es algo que usted tiene que entender. Ese nombre es poderoso. Ese nombre hace temblar, dice, los cielos y la tierra bajo la tierra. Ese nombre lo conocen los demonios, el enemigo lo conoce. Y cuando ese nombre es pronunciado en fe, el enemigo tiembla. Quiero que lo entienda. No es cualquier nombre. Nosotros oramos mucho como cristianos y cada ratico en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Se ha escuchado o no? Pero eso no es un cliché religioso. Es que lo hacemos es en el nombre de Jesús, porque ese nombre nos da poder y autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, eso. Entonces, usted tiene que entender, cuando yo nombro ese nombre, cuando menciono ese nombre, yo recibo poder y autoridad, o declaro poder y autoridad de Dios. ¿Sí? Algo así, hermano, como para que lo entendamos un poquito. Cuando, no sé si se apareciera un policía aquí, viene un policía, y ese policía tiene autoridad, tiene poder. Y entonces viene, tiene autoridad, tiene un uniforme, ¿verdad? Tiene poder, que es el revólver, digámoslo así. ¿Sí? Y entonces está investido. Claro, al que no le gusta la policía está diciendo, sí, bueno. Yo respeto la autoridad. Aprendí hace rato. Pero ¿qué le quiero decir, hermano? Así somos nosotros. Tenemos poder y autoridad. Y ese nombre, la sangre de Cristo me da mi vestido, pero el nombre de Cristo es poder de Dios. Y dice que a través de ese nombre, cuando yo menciono ese nombre, puedo ordenar y puedo echar fuera, dice. Amén. Oiga, eso es tremendo. Puedo echar fuera demonios, puedo darle la orden. En el nombre de Jesús te ordeno, suelta esa vida, suelta ese corazón. No sé si me está entendiendo, eso es tremendo. En el nombre de Jesús, no es en nuestro nombre, no es en nuestra capacidad, ni en nuestra fuerza, sino es en el nombre de Jesús. Y cuando uno menciona el nombre de Jesús con fe y con autoridad, el diablo sabe qué tiene que hacer, obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso, sí. Les decía, el otro día estamos haciendo una liberación.
Y usted sabe que cuando el enemigo dice en mi nombre echarán fuera demonios, lo leímos. Estamos haciendo una liberación, había una chica que había practicado brujería y estaba ahí en ese tema, ¿no?, de la liberación. Y el diablo, cuando ya tiene que salir en el nombre de Jesús, el diablo es sucio, es abusivo, es puerco. Entonces cuando iba saliendo, ya voy de salida, porque en el nombre de Jesús para afuera, ¿sí o no? Entonces cogió a la chica y empezó a hacerle daño a la muchacha, el demonio que estaba en ella. Y la chica tenía unas uñas así larguísimas, empezó a tratar de hacerse daño. El enemigo quiere hacerle daño, hasta matar a la persona. Pero el que estaba orando dijo, en el nombre de Jesús te prohíbo que le hagas daño. Y tan pronto dijo, en el nombre de Jesús te prohíbo, el demonio hasta ahí llegó. Porque el nombre de Cristo nos da poder y autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Entonces mire, en ese nombre puedo atar y desatar. Atar y desatar. Atar es impedir, prohibir, declarar nulo e ilícito. Eso es atar. ¿Sí? Impedir, prohibir, declarar nulo e ilícito. Mira, hay muchas cosas que el enemigo está haciendo en su vida que son ilícitas. ¿Sabía eso? No es lícito, no es correcto. No es correcto que su familia... No es correcto que usted esté a punto de separarse o sea separado de su esposo, de su esposa. Eso es ilícito. No es correcto que sus hijos estén perdidos en la droga o lejos de Dios. Eso es ilícito. No es correcto que su economía ande mal. Eso es ilícito. Eso es lo que el enemigo está haciendo. Y usted tiene que declarar eso nulo e ilícito en el nombre de Jesús. No sé si me hago entender. Porque lo lícito, lo correcto, es otra cosa totalmente diferente. Su hogar tiene que estar unido. Su familia tiene que estar unida, consagrados al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Su economía tiene que estar bien porque la Biblia lo enseña. Entonces, eso significa, atar es impedir, prohibir, declarar nulo, ilícito. Desatar es permitir, ordenar que suceda, declarar lícito, cierto y verdadero. Les decía a los hermanos esta mañana, miren, el diablo, ¿cuál es la estrategia del enemigo? Hablar. ¿Cómo pelea el enemigo? ¿Cuál es la guerra? La guerra se pelea en la dimensión ¿de qué? De las palabras. Pero quiero decirle, el diablo no habla verdad, el diablo habla mentira. Habla mentira. ¿Cuántos saben eso? Entonces, si el diablo dijo, voy a acabar con su hogar, voy a acabar con su matrimonio, y usted dijo, amén, sí, ya no hay nada que hacer, ya, se acabó. ¿Usted a quién le está creyendo? ¿Usted está creyendo en las mentiras de quién? Del diablo como si fuera una verdad. Usted te tiene que parar, no, eso no es verdad. ¿Sí? Yo no me casé por un ratico, no me casé por un momento. Yo me casé hasta que la muerte nos separe. Lo que le decía, usted va al médico, el doctor le dice, uy, grave, lo veo grave. Usted dice, está declarando algo sobre su vida. Usted tiene que aprender a declarar la verdad de Dios. No sé si me hago entender. La verdad de Dios. Declare la verdad de Dios. Proclame la verdad de Dios. Entonces, mire, vuelvo y le repito, desatar es permitir, ordenar que suceda, es declarar lícito, cierto y verdadero. Eso lo podemos hacer ¿en qué? En el nombre de Jesús. Número 3, voy rápido. Primera arma, ¿cómo se llama? La sangre de Jesús. Segunda arma, el nombre de Jesús. Estamos hablando de palabras, ¿verdad? De palabras. Tercero, la palabra de Dios. Tercera arma espiritual que Dios nos ha dado se llama la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Digo conmigo, la espada del Espíritu. Esta es la espada. Esta es mi espada. Por eso, ¿cuántos trajeron su espada esta mañana? Déjenme ver su espada. ¿Cuántos se vinieron sin espada? Imagínense un soldado en la guerra. ¡Ay, vamos a la guerra! Y su revólver, su fusil, su espada. No la tengo. Bueno.
Mire, hermano, está en nuestra espada. La palabra de Dios es nuestra espada. Y la Biblia dice que esta espada es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Esta palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada. Esta es una espada. Esta es una espada. Ahora, escúcheme. La palabra de Dios como espada, como la espada del Espíritu, es un arma de ataque. Diga conmigo, ¿es un arma? Es un arma de ataque. Mire que la sangre de Cristo es un arma de defensa. Pero la palabra de Dios es un arma. Les decían los hermanos, es como cuando están los dos boxeadores. ¿Se ha visto los dos boxeadores? Y hay uno que se defiende y es bueno para defenderse, entonces está ahí. Y no le entra ningún golpe, ¿verdad? Porque se defiende y no es como era eso, hermano. Pero no saca ni un solo derechazo. Quiero decirle que nosotros, la palabra de Dios es esa arma de ataque que Dios nos ha dado. Escúcheme, para herir y para matar al enemigo. Diga conmigo, para herir y para matar. Pero, uy, pastor, no diga eso. Estamos hablando de los enemigos espirituales. No estoy hablando ni del vecino, ni de la suegra. No hablando de las personas. Estamos hablando del enemigo, ¿no? Del adversario. De los enemigos espirituales, ¿no? ¿Listo? Ok, entonces mire lo que dice Apocalipsis 1:16. Vamos rápido, hermanos, porque el tiempo avanza. Apocalipsis 1:16. ¿Listo? ¿Cómo dice ahí la palabra? Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol resplandeciente. Ahora venga conmigo a Oseas 6:5. Oseas, Antiguo Testamento, Oseas 6:5. ¿6:5 lo tiene? ¿Cómo dice ahí? Miren. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Todo esto para tener una base para decirle, mire, la palabra de Dios como espada de 2 filos, como espada aguda, es un arma para herir y para matar al enemigo. Quiero que lo entienda. ¿Listo? Entonces, mire, sirve para derribar, deshacer, desbaratar las obras del diablo. ¿Sí? Mire, hay cosas que el enemigo empieza a hacer, a entretejer, a realizar. Ahora, quiero decirle que usted lo entienda esta mañana. ¿Cómo empieza? Con palabras. Todo empieza por palabras. ¿Sí? Todo empieza por palabras. Alguien que dijo, alguien que habló, alguien que criticó, ¿verdad? Palabras que el enemigo empieza a hacer, y ahí empieza el enemigo a trabajar, a entretejer, a empezar a hacer una cantidad de cosas. Pero la palabra de Dios nos sirve como espada para derribar, para romper, para destruir todas esas obras que el enemigo empieza a hacer en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra economía, en la salud, en nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dice también que sirve para plantar y para edificar. Jeremías 1:10 habla también de plantar y edificar. Pero quiero decir lo siguiente, mire, se usa en fe al confesarla con poder y autoridad, la palabra de Dios. ¿Sí? Y quiero que venga conmigo a 2 de Samuel capítulo 23. Segundo de Samuel capítulo 23, ¿listo? ¿Listo? ¿Cómo dice ahí la palabra del Señor? Capítulo 23, versículo 8. Perdón.
Segunda de Samuel, capítulo 8, ¿sí? (23:8), sí. Dice así, dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Talmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el escita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Verso 9. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado de los hombres de Israel. Verso 10. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada. ¿Su mano a la qué? A la espada. Aquel día Jehová dio gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Amén. Entonces, mire, hermano, una cosa es sencillita y poderosa y una realidad, y es que la palabra de Dios es nuestra espada que el Señor nos dio para arma, ¿no? Para herir, para defendernos, para atacar. Pero usted tiene que entender que como espada nosotros tenemos que ser diestros. ¿Sí? Digo, amigo, diestro. Entonces, el que maneja la espada tiene que ser diestro, tiene que ser hábil, tiene que ser práctico. ¿Sí? Acuérdese usted un poquito, no sé, esas películas de espada, de espadachines, los 3 mosqueteros, no hay que más cosas. ¿Sí? Entonces ahí está el espadachín, tiene que ser diestro. El que no sabe manejar la espada, ¿verdad? Fácil, y hasta luego. Escuche. Ahora nosotros es igual, hermano. Dice que este hombre era diestro, manejaba la espada con una habilidad tremenda. ¿Sí entendió? ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. Tenemos que ser hábil en el manejo de la palabra de Dios. Usted tiene que ser hábil, tiene que manejar la palabra. Creo que el problema de muchos cristianos es que no conocen la palabra. Y el que no conoce la palabra empieza a decir, bueno, ¿dónde está? ¿Qué dice este versículo? ¿Cómo es que ese versículo? Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde es que está eso en la Biblia? O dice, no, el que madruga Dios lo ayuda. ¿Dónde está ese versículo en la Biblia? O en boca cerrada no entra mosco. Usted tiene que conocer la palabra. Tenemos que ser hábiles en el manejo de la palabra. Usted tiene que conocer los versículos, tiene que memorizar. Escúcheme. Memorice los versículos, conozca la palabra, conozca las promesas de Dios, porque esa es la espada que vamos a utilizar para derribar al enemigo, para destruir, para herir al enemigo. No sé si me hago entender. Mire, usted está pasando por una situación difícil ahí en su vida. El enemigo se levantó, su casa, su familia, sus hijos, no sé, su matrimonio, lo que sea, su salud. Saque la espada. ¿Dónde está ese versículo? ¿Dónde está ese versículo que dice acerca de su familia, la promesa de Dios para su familia? En lugar de estar llorando, en lugar de estar haciendo lamentación, en lugar de desanimarse, porque algunos son buenos para eso. Perdóname que le diga, soldados de chocolate. ¿Cuándo usted ha visto un soldado parar en el monte? Es que de allá me están disparando. No es soldado. A veces somos así que más, no, estoy aquí desanimado. No, saque su espada, pelee. Coja los versículos de la Biblia. El diablo se me vino contra mi familia, mi matrimonio, no me va a dejar. Y empiece a tomar los versículos, empiece a tomar la palabra, empiece a declararla, vaya contra el enemigo. Y verá que Dios le va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso, Gloria a Dios. Entonces dice que uno de estos valientes de David, ahora quiero decirle una cosa, hermano, los valientes de David somos nosotros, es usted. ¿Cuántos valientes de David hay aquí? Usted es uno de los valientes de David. Amén. Algunos dicen, ¿yo? Mire, si usted dice yo no, es porque usted está escuchando al enemigo, le está diciendo, no, pobrecito, usted no puede nada. Usted es un cristianito ahí. No, usted tiene que entender, soy uno de los valientes de David. ¿Cuántos dicen amén? Soy guerrero. El Señor me llamó a guerrear. Entonces, uno de esos valientes dice que empezó a pelear, hermano. Y empezó a pelear y empezó a
bolear espada, hermano. Y dele, y espada, espada, espada. Hasta tal punto que se le quedó, ¿qué? Pegada la mano. Yo no sé, hermano, el que conoce del Señor, el que tiene al Espíritu Santo, entiende este versículo. Tremendo. Porque eso es lo que usted y yo debemos hacer. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Les decía a los hermanos, por ejemplo, por eso, hermanos, es que la adoración y la alabanza es un arma de guerra. ¿Por qué la adoración y la alabanza es un arma de guerra? Ay, porque cantamos lo más de bonito. No, la adoración y la alabanza es un arma de guerra, ¿sabe por qué? Porque se canta y se proclama la palabra de Dios. Se habla la palabra, se canta, se proclama. Y cuando uno lo hace con fe y con autoridad, eso impacta al enemigo profundamente. Les decía a los hermanos, por ejemplo, ese cántico que cantamos a veces, no sé si usted le ha puesto atención, que dice así. No, pero no voy a cantar porque no me da la voz. Pero más o menos dice, el camino del Señor es perfecto. Se me olvidó. La palabra de Dios es poder, es el arma y escudo a todos los que en Él confían. Y luego dice, perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé. Bajo los pies del Señor cayeron, no se levantará más. Tremendo, hermano. Pero ¿sabe por qué dice esa canción? Porque la Biblia lo dice, es un salmo. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé. Bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Cuando uno canta con poder y autoridad, hermano, y por eso es que lo repetimos, y lo repetimos, y lo repetimos. Algunos dicen, ya no más. Tanta repetidera, no, es que se me quedó pegada la lanza en mi mano y no puedo parar, como dice el cántico, no puedo parar de alabarlo. Y lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos. No sé si alguien entendió esta mañana. La palabra de Dios. Por eso repito, usted tiene que ser hábil. Usted y yo tenemos que ser hábiles en el manejo de esta arma. ¿Dónde queda la Biblia? ¿Dónde queda? Ezequiel. Ese es un libro de la Biblia. Oseas, Joel, Amós, Veneración. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Claro, para una persona que está empezando, que lleva 3 meses, hasta un año, digamos, bueno, todavía tiene como dificultades un poquito, pero ya 5 años, ¿y qué? ¿Dónde está? Habla de la Biblia en Oseas. ¿Dónde está? En el Nuevo Testamento, ¿dónde está? En el Antiguo, ¿dónde está? No, ya es hora de que maneje la espada, ¿sí o no? Maneje la espada con habilidad. Si uno no sabe dónde están esos libros o esos versículos, porque usted no lee la Biblia. No la lee. ¿Sí? Joel, Amós, bueno, no sé. Otros. Pero es importante, yo vuelvo y le repito, está bien, 6 meses, bueno, busque su Biblia, no encuentra. Pero ya después de 3 años y todavía no. Ya es hora de que usted maneje la palabra, ¿verdad? Sepa dónde están las promesas. Sepa dónde están esos versículos para que usted los pueda usar hábilmente y los memorice. ¿Cuántos dicen amén? Número 4, el Espíritu Santo. Digo conmigo, el Espíritu Santo. Quiero que venga a Zacarías capítulo 4. A propósito de libros. Zacarías es un libro de la Biblia. Zacarías. Capítulo 4, por favor. Zacarías capítulo 4, versículo 6. ¿Listo? 4:6, mire lo que dice. Entonces respondió, Zacarías 4:6, respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová, ¿a quién? Que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, amén. Este es un versículo que nos dice, escúchenme hermanos, el Espíritu Santo es un arma de guerra. ¿Sí? Es un arma de guerra poderosa. ¿Por qué un arma de guerra? Escúcheme. Porque el Espíritu Santo vino para llenarnos, ¿verdad? Él vino para llenarnos. El Espíritu Santo viene y nos llena, nos limpia, nos llena, nos da poder.
Pero cuando la presencia de Dios viene a nuestras vidas, el Espíritu Santo viene y nos llena, escúchenme, resulta que Él nos da un nuevo espíritu. Diga conmigo, un nuevo espíritu. O un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Porque mi viejo espíritu no sirve. Mi viejo espíritu, el antiguo espíritu, que tiene que ver con la naturaleza carnal, es como medio miedoso, como medroso, como acobardado. ¿Sí? Pero el nuevo espíritu que Dios nos da es valiente, es violento y es victorioso. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso, sí. Mire, hermano, una persona que llena del Espíritu Santo se convierte en un guerrero. Lleno, si uno es lleno, el Espíritu Santo lo convierte en un guerrero, no lo va a dejar tranquilo. Si a usted no le gusta la guerra espiritual es porque usted no ha sido lleno del Espíritu Santo. Pero cuando uno es lleno del Espíritu Santo lo levanta. Vamos a pelear. Vamos a pelear. Nos da un corazón nuevo, un corazón violento, guerrero victorioso. No te deja quieto. Porque te llenas de indignación, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esté pasando esto? ¿Cómo es posible que esté pasando esa situación allí? En la familia, en la sociedad, en nuestro hogar, en nuestras vidas. Y entonces Dios dice, levántese a pelear. Y yo creo que a algunos de ustedes les hace falta eso, hermano. Levántese a pelear. Levántese a pelear, levántese a pelear. No ve que el enemigo se le vino encima. No ve que el enemigo le está dando duro. ¿Cuándo va a sacar usted el derechazo y se lo va a poner? Levántese a pelear. ¿Usted quiere ver resultados? ¿Quiere ver cambios en su vida? Levántese a pelear. Usted está como el Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Pastor, ore por mí, ayune por mí. No, mi hermano, ya es hora que usted se levante y pelee por usted mismo. Levántese a pelear. El Señor nos dio armas. Y usted va a empezar a ver victoria en su vida. Esa victoria se va reflejado en hechos concretos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire, pongan atención. Es la presencia de Dios en mí, el Espíritu Santo es la presencia de Dios en mí, es Dios levantándose y peleando por mí y a través de mí. Amén. ¿Qué es la presencia de Dios? Es Dios levantándose en mí y a través de mí, cuando Él nos llena. En otras palabras, hermano, mire, el Espíritu Santo como arma de guerra lo convierte a uno en un arma de guerra. Porque yo me convierto en morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que somos templo? ¿Cuántos creen que somos morada? Y cuando somos templo y morada del Espíritu Santo, empezamos a avanzar y vamos contra el enemigo. Y el enemigo ve la presencia de Dios en nosotros. Quiero decirle, el enemigo retrocede. No entendió. El enemigo retrocede porque el enemigo no puede con la presencia de Dios. El enemigo huye de la presencia de Dios. Denle un aplauso. Ven conmigo, 1 Samuel. Y terminamos ahí. Puede pasar muy suave el grupo de alabanza, por favor. 1 Samuel, capítulo 5. ¿Listo? 1 Samuel 5. ¿Listo? No se pierda esto que es importante, hermano. Es importante este pedacito. Mire, dice la palabra, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, el arca es símbolo de la presencia de Dios. ¿Sí? Digo, amigo, símbolo de la presencia de Dios. Los filisteos son enemigos del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba tan mal espiritualmente que perdieron el arca, le robaron el arca de la presencia de Dios. Y lo peor es que dijeron, ¿qué importa? Entonces vienen y se roban el arca los filisteos. Pero el arca es símbolo de ¿qué? Presencia de Dios. Y entonces los filisteos se la llevan. Y se la llevan y la ponen en un templo de un dios pagano, de un dios falso, llamado Dagón. ¿Sí? Vamos a leerlo.
Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en casa de ¿quién? Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Se la pusieron ahí al ladito. ¿Sí? ¿Quién es Dagón? Un ídolo, un dios falso. Ese lugar era una guarida de demonios. Dagón era un dios, creo que ponían a los niños ahí para que ardieran, los sacrificaban a los niños. Verso 3. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca. ¿Sí ve? Pusieron el arca y el arca que estaba ahí tumbó a Dagón. Lo postró así. Dice que los filisteos dijeron, ay, mire qué curioso. Y ahí en el versículo 3 dice, y tomaron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar. Verso 4. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, y aquí Dagón había caído, postrado en tierra delante del arca de Jehová. ¿Y qué? La cabeza de Dagón y las palmas de sus manos estaban ¿qué? Cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Porque le quiero enseñar algo, hermano. La presencia de Dios es guerrera. El Espíritu Santo es guerrero. Y cuando el Espíritu Santo viene a su vida, a nuestras vidas nos hace guerreros. Nos da un espíritu nuevo. Un espíritu, mire, usted puede ser tranquilito. Y eso está bien. Yo le he enseñado aquí. Nosotros tenemos que ser pacificadores. ¿Sí? Diga conmigo, pacificadores. Con las personas. Pero con el diablo tenemos que ser violentos. Algunos de ustedes tienen lo contrario, hermano. Con la gente es violenta y con el diablo es pacificador. Y es al contrario. Uno con la gente tiene que ser pacificador, pero con el diablo violento. Y el Espíritu Santo viene y te hace violento, hermano. Nos hace violentos, nos hace que nos levantemos. Vamos a guerrear, vamos a pelear. Vamos a luchar contra el enemigo. Voy a usar las armas espirituales que Él me ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Si el Espíritu está dentro de ti, el Espíritu Santo, Él te va a levantar. Yo veo a algunos, perdóneme que le diga, pero los veo a algunos como un poquito, está como dormido. Está como, no sé, apesadumbrado. Los problemas lo tienen apesadumbrado. Los problemas lo tienen adormecido. Pero quiero decirle, deje que el Espíritu de Dios se mueva en usted. Y el Espíritu Santo lo va a levantar para que se convierta en un guerrero, en una guerrera de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, por favor. Denle un aplauso. Gracias, Padre. Pónganse de pie, levante sus manitos al cielo.